2001 y 2009, más de 26.000 mujeres quedaron embarazadas a causa de una violación. En la última década, cerca de 400.000 fueron abusadas. El del abuso sexual, un tema tan tabú como real. Me dirigía pues a apagar los computadores, a arreglar la sala. Cuando yo subí, lo primero que me percaté fue que la puerta de mi salón estaba forzada. Entonces yo llegué y me devolví pues a ver quién había por ahí, y en los baños del bloque encontré a este interno. Entonces yo le dije que pues que de qué taller él era ahí, que por qué él estaba ahí. Entonces él me dijo, no, yo soy del taller de artes. El taller de artes queda en el segundo piso. Entonces le dije, no, entonces dígnate a bajarte porque tú no tienes que estar haciendo nada acá arriba. Entonces él me dijo que bueno. Entonces obviamente uno de confiado sigue para su salón. Yo me seguí, abrí la puerta pues con el candado, le quité el candado. Cuando lo abrí estaba totalmente todo revolcado. Entonces yo simplemente, cuando estaba así, el chico llegó de una y me encerró pues en el salón y me dijo que le diera las llaves, que se quería volar. Yo de una le entregué las llaves, pero la intención no era volarse primero, la intención era atacarme, porque él se abalanzó sobre mí y me dijo que me quedara callada, que no hiciera ruido, que no gritara. Pero le dije, yo te estoy dando las llaves, coge las llaves y pues y vete. Pero seguía como ahí encima. Entonces ya después me dijo que me parara y que me fuera para el fondo del salón. Entonces yo me paré y en la mitad del salón empecé otra vez a gritar. Entonces él pues ya me tiró otra vez al suelo. Entonces, como yo igual no había soltado el candado, pues uno trata de defenderse con lo primero que tiene. Entonces yo le pegué a él en la cabeza con el candado y lo reventé, porque ahí mismo empezó a salir mucha sangre de la cabeza de él. Pero lo más curioso es que a él como que no le dolía, pues él seguía normal. Él me quitó el candado y me empezó a atacar, a pegarme en la cara, pues todo. Entonces ya después de eso me decía que me atacó pues, y ya ahí fue el hecho. En el Centro de Reclusión de Menores de Medellín, conocido como La Pola, trabaja como docente Viviana. Allí su vida se partió en dos desde el pasado mes de junio. Su agresor fue acusado por 2 delitos: lesiones personales y acceso carnal violento. Procesos hoy en curso. Debido a la brutalidad del acto, Viviana se siente que es una sobreviviente. Porque yo dije, si yo a él no le hago caso, él me mata. Pues después de golpearme todo eso, yo tenía que hacerle caso. O sea, me tenía que someter a lo que él dijera para permanecer viva el tiempo que más pudiera. Entonces ya después de eso, ya él cogió y me amarró las manos a una baranda pues de un escritorio, me tapó la boca y me cogió pues el manojo de llaves que uno tiene, todas las rejas y las puertas. Entonces me decía que, pues me estaba mencionando que cada llave de dónde era, pues para él evadirse. Entonces yo le estaba pues como señalando cuál llave era la del salón, la del bloque, la de la reja, pues de todas las rejas. El tema del abuso es un tema ya de salud pública, porque es que a todos nos concierne. No podemos darle la espalda y decir, es que eso yo oí que le pasó a una muchacha, yo lo leí en un periódico, pero eso nunca va a tocar mi puerta. Uno siempre debe ser consciente que así como existen muchas formas delictivas que pueden tocar nuestra puerta, el tema del abuso incluso puede estar sucediendo ahora, ahí, frente a nuestros ojos, y no lo queremos ver. Abusos sexuales entre el tabú y la realidad. Eso no me pasa a mí, y lo más curioso es que uno también piensa que uno, el día que intenten hacerle daño a uno va a tener como las herramientas de defenderse, y que eso no le va a pasar a uno, que uno se va a saber defender. Pero cuando ya a uno le pasa, uno se da cuenta que uno es demasiado vulnerable
y que ante la fuerza bruta de un hombre, así vos seas muy resistente, no sos capaz, simplemente no sos capaz. Es como eso pues que uno como que piensa, o sea, es que yo me creía la chica fuerte, pero es que aquí me di cuenta de que soy muy vulnerable, totalmente vulnerable, que así uno intente pelear, intente defenderse, ya uno se muestra de que no hay nada que hacer. Cuando hablamos de violencia sexual, estamos pensando primero en que esta se define como todo acto cometido contra cualquier persona de cualquier edad y que vaya orientado en contra de la decisión y la voluntad de la persona, y son acciones que se cometen con fines de generar placer a la persona a quien la agrede y sirviéndose de, digamos, de la posición que esta persona tenga. Antes, cuando un hombre en la calle me tiraba un piropo, me hacía una mirada, eso antes me halagaba, ¿cierto? Ahora me indigna, ahora me parece feo, me enerva cuando me dicen cosas. Eso cambió mucho también, obviamente pues porque el acontecimiento fue muy reciente, pero me incomoda esas cosas, esas actitudes, también el hecho de que vos estés pensando de que un hombre que se sienta al lado piensa atacarte, o antes yo no me percataba de montarme en un bus y mirar si hay más mujeres o más hombres, cuántos hay, si nos pasa algo una mujer y otra mujer, pues defendernos, uno como que está pensando como también mucho en eso. Reza el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las mujeres no son las únicas víctimas y un abuso sexual no es solo un acceso carnal violento, aunque no muy reconocidas, hay otras maneras. Ya regresamos. Hace poco menos de un mes el diario El Colombiano titulaba el mismo día y a la misma hora 3 artículos relacionados con el tema. Se ha encontrado en un sinnúmero importante de casos, y que estimo pueden ser del orden del 80%, que el actor principal, es decir, la persona que despliega la conducta, el abusador, para ser más concreto, pertenece al círculo familiar o al círculo social cercano del menor. Y allí tendríamos que hay abusadores como el padre, el padrastro, el hermano, el hermanastro, el abuelo, algunos vecinos del entorno cercano, de la cuadra o del barrio. Encontramos que se repite con bastante frecuencia el tendero o algún expendedor de bienes que satisface por esa vía algunas necesidades de estos menores. Pero también encontramos el transportador, que conduce al colegio, los conductores de buses, también se repite, y algunos profesores. Ese básicamente es el círculo. Bueno, se encuentran también hechos cuyo perpetrador es un amigo cercano o un amigo de unos amigos, es decir, del círculo social. También se encuentra ese tipo de hechos. Y otro caso que se encuentra es compañeros o compañeras de la institución educativa. Un caso hace poco de una niña adolescente que era permanentemente abusada por su papá y que desafortunadamente quedó en embarazo. La madre buscó la ayuda de un comisario de familia, posteriormente pues este caso lo trató bienestar familiar, se tuvo que interrumpir el embarazo. Situaciones pues que denotan la complejidad sobre el tema, sobre el abuso sexual, casos que tenemos desafortunadamente en la ciudad. Cuando hablamos de abuso sexual, ahí estamos hablando en términos muy generales, sí. ¿Cierto? El delito como tal o la tipificación del delito como tal ya es un asunto que convoca a la autoridad competente a determinar en qué momento se convierte en acto
sexual en acto o en abuso sexual abusivo con menor de 14 años, o se tipifican en una conducta ya de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. ¿Sí? Pero eso ya lo tipifica, digamos, la norma de acuerdo pues, a la información que se ha llegado y de lo que realmente sucedió. Cuando hablamos en esos términos, o cuando hablamos en términos generales de abuso sexual, ¿cierto? Hacemos referencia a toda conducta, a toda manifestación que atenta contra el libre desarrollo de su formación sexual. Pero el abuso sexual como tal, ¿cierto? También implica los actos de tocamientos. Recién se conoce informe publicado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que alerta sobre el tema. 4.710 casos denunciados ante el Instituto por violencia sexual infantil, solamente durante los 8 primeros meses de este año. Hemos encontrado también que el 80% de los abusos proviene de la misma familia. Entonces, si esto se presenta, se buscan formas como de hogares sustitutos o familia extensa, si está en una parte de la familia, pero tiene la abuela o tiene el tío, tiene eso, pues se le puede llevar a estos otros sitios haciendo una tutela especial, un acompañamiento especial para que el niño sí esté protegido. Obviamente esto requiere unas visitas y todo este proceso existe dentro del Sistema Nacional de Restablecimiento de Derechos de los Niños. Hoy en día, digamos, el fenómeno es de gran actualidad. Es casi una epidemia para muchos, precisamente, digamos, como una enfermedad que azotaría a las comunidades a nivel mundial y más en algunos países que en otros. Por ejemplo, acá en Colombia los índices de abuso sexual son altísimos y en ese sentido se lo considera casi una epidemia. Ahora, si se piensa que el fenómeno es alto y es alarmante solo por las estadísticas, generaría todavía más preocupación saber que hay un subregistro. Que el abuso sexual ocurra en niños dificulta más todavía dar a conocer que está padeciendo este tipo de situaciones. Si para un adulto es difícil denunciar, informar, contarle a otra persona, para el niño pequeño es todavía más complejo. El personero delegado para los derechos humanos en Medellín, en entrevista con Especiales Telemedellín, ratifica que en lo corrido del año, ante esta institución, las denuncias por ese tema no superan las 10. Hemos tenido casos acá en la personería hace recientemente, en la Comuna 8, un caso, una madre vino acá con sus 2 hijos, unos niños de 7, 8 años, que estaban siendo abusados por uno de los integrantes del grupo armado. Y la forma de presionarlos para poder abusar era que si estas personas no accedían, estos niños no accedían a tener un acto sexual con uno de estos integrantes, pues iban a ser o incorporados al grupo o iban a atentar contra la vida de ellos y contra la de sus familiares, especialmente contra la de su madre. Esta madre, pues en su angustia, en su afugia, llega a la personería de Medellín, denuncia dicha situación, tiene que desplazarse del barrio y poner en manos del Estado, en manos de las autoridades, la protección de dichos menores. Desde el año 2007, 14.404 niños y adolescentes han sufrido de alguna agresión sexual, la mayoría niñas. Según un informe del ICBF, Camilo Domínguez, director de Protección Social del Instituto, asegura que de cada 8 niños que llegan a ese sitio, 1 ha sido víctima de algún tipo de abuso sexual. Una cosa que debe quedarle muy claro a todas las personas es que en este país tener una relación sexual con una menor de 14 años es abuso sexual y no tiene discusión, porque la ley considera que esa niña, que todavía es una niña, que todavía no logra la madurez física y psicológica, no debería consentir, y es responsabilidad de sus adultos, de sus papás o cualquier adulto responsable, protegerla, incluso de eso, ¿cierto? Entonces es muy frecuente el embarazo en menor de 14 años y para nosotros es abuso sexual, y hay por regiones que tenemos unas tasas mucho más altas. Es un problema de salud pública, preocupa. ¿Por qué? Porque esa niña, precisamente por la falta de desarrollo biológico completo y psicológico, ese embarazo puede tener muchísimos problemas, porque tienen más riesgos en el proceso de alumbramiento y parto, y porque empieza a cerrarse el círculo de la pobreza. Son muchas chicas, en un alto porcentaje de madres solteras, empieza ya todo ese círculo de que disminuyen las oportunidades para ella y para sus hijos.
Es un problema y hay ciertas comunidades donde se ha naturalizado esa práctica, por decirlo así, ¿cierto? Y el papá se cree con derecho porque es su hija y hemos tenido casos tan dolorosos como que el papá lo hace, tiene relaciones sexuales con su hija y estimula a sus hijos varones para que lo hagan también con las niñas, ¿cierto? Nosotros estamos haciendo pues como toda la capacitación desde la seccional de salud para enseñándole a los niños que tienen derecho. Te puedo decir que la mitad de las violencias sexuales que se reportan al Civigila en el departamento son de miembros de la familia. Puede ser el papá, puede ser el padrastro o puede ser cualquier otro miembro de la familia. Entonces eso te da una idea de la magnitud del evento y la mayoría son niñas adolescentes, ¿cierto? Entonces menores de 19 años y las niñas de 10 a 14 años son las que más vulnerables son a este tipo de violencia sexual. El informe de la Mesa Intersectorial de Prevención y Atención de la Explotación Infantil dice que en la ciudad existen unos 11 puntos críticos para el abuso sexual comercial. Las comunas 4 y 10 son las más afectadas por este flagelo y los parques Berrío y de Bolívar, el viaducto del metro cerca de Bolívar, el Raudal y Tejelo son los sectores donde más menores se dedican a esta actividad. Estamos persiguiendo a los niños y a las niñas, pero no estamos persiguiendo a los explotadores y a los proxenetas. Según informe publicado por la Mesa Intersectorial para la Prevención y Atención de la Explotación Sexual Comercial Infantil y Adolescente, ESIA, del 2011, la explotación sexual se presenta particularmente en el centro de Medellín y en este grupo de la siguiente manera. En un 75% son niñas y de edades tempranas, desde los 10 años. Cuando hablamos de qué tanto un niño puede llegar a tener una vida normal cuando ha sido víctima o cuando ha vivido una experiencia traumática, porque no deja de ser un acto traumático para el niño, de esa experiencia que ha vivido, que puede llegar a convertirse en algún trastorno, incluso trastorno de estrés postraumático a consecuencia de una experiencia que fue realmente lesiva, que fue realmente dolorosa, que fue angustiante, y donde se generaron una cantidad de alteración en su desarrollo normal. El psiquismo infantil es muy vulnerable, entonces hay un montón de consecuencias que pueden derivarse, trastornos del comportamiento. Normalmente se puede ver, por ejemplo, que el niño se ha vuelto aislado, que está tímido, que no quiere jugar, no quiere socializar, se ha vuelto callado, desarrolla una serie de trastornos que pueden ser signo de que ha sido, digamos, traumatizado. No habla con los demás, ya no se concentra, bajo rendimiento escolar o se ha tornado muy nervioso. A toda hora es angustiado, a toda hora piensa que algo malo le va a pasar o se torna irritable, se torna agresivo. ¿Sí? Habrían entonces un montón de signos en el comportamiento que muestran que algo está ocurriendo. Nuestra sociedad ha estigmatizado a las víctimas de abuso. Entonces la víctima de abuso se siente sucia, se siente culpable, se siente mal, ya no se siente digna o digno dentro de la sociedad. Por esta razón, argumentan los expertos, el de los abusos sexuales es un tema tabú en la sociedad, quien además de manera inconsciente lo primero que hace es señalar a las víctimas. Por eso es más fácil hablar con los violentos, explica este antropólogo. Es más fácil que escuchemos los testimonios de los violentos, o sea, de aquel que con su motosierra picó gente, de aquellos que desaparecieron, que cometieron masacres, que lanzaron pipetas. Mira, conocemos más pormenorizadamente todos los detalles de la masacre de Bojayá que los casos de abuso sexual en el conflicto y fuera del conflicto en nuestra sociedad. Varias organizaciones no gubernamentales denunciaron en Medellín un aberrante negocio de las bandas criminales. Ofrecen por catálogos niñas vírgenes para explotarlas sexualmente. Las niñas vírgenes las venden. Entonces, eso es una práctica de violencia sexual, porque es volver objeto al otro, es comercializarlo, que es una de las cosas que más nos preocupa, que son muchas mamás las que están promocionando eso. Y hay otra práctica muy soterrada de cosificar la hija y venderla, es cuando la mamá promueve, favorece esas relaciones de pareja entre sus hijas adolescentes con adultos mayores que tienen poder económico. Les garantizan el sustento a la familia, pero ellas venden sus hijas. Es una forma soterrada. Usted le pregunta a ella, le dirá que no la está vendiendo. El de las virginidades compradas no es nuevo, sin embargo, con las recientes denuncias de los organismos de atención, comienza a visibilizarse esa práctica que debe, como todas,
ser denunciada. La mayoría de las víctimas no quieren denunciar porque es una situación que genera tanta vergüenza, tanto dolor psíquico, que a menudo la persona piensa que va a ser juzgado por los demás. Es un fenómeno muy paradójico. Quien se siente culpable normalmente no es el victimario, el abusador, sino la víctima. Yo creo que todos los ciudadanos colombianos tenemos una obligación y es el de denunciar ante la autoridad competente este tipo de abusos. Nuestro interés superior es el de la garantía de los derechos de los niños. En este sentido, el ciudadano que acuda ante las instancias competentes, en este caso el instituto, para esto está cumpliendo con su deber. Esta abogada argumenta que la situación tiene otra cara, frente a la cual las autoridades deben activar alarmas, pues los niños están de por medio. Las personas que abusan sexualmente en cualquier manera de otra persona, eso es horrible. Si eso va en contra de menores o especialmente de niños menores de 13 años, es espantoso. Pero si hay algo aterrador, es que alguien que no cometió un delito sexual lo acusen de algo que no cometió. Y de eso sí que está plagado nuestro sistema. De personas inocentes acusadas por esos delitos sin que sucedan. ¿Por qué? Dicen los especialistas, no lo digo yo, lo dicen los especialistas en psicología forense, que el 53% de las denuncias resultan ser verdaderas. Estamos hablando que el 47% de las denuncias no tienen un fundamento fáctico real, ni realmente fueron hechos que ocurrieron. Y que en especial cuando se trata de niños y niñas, es algún familiar cercano quien influye en los niños para que los niños manifiesten que les pasó una cosa que no les pasó. Con una intención. Con la intención de perjudicar al otro, y casi siempre es en medio de disputas familiares. Situación entonces que expone a los pequeños a una doble victimización. Otras razones por las cuales existen las denuncias de los falsos casos son venganzas o no pagar deudas, o también ocultar embarazos, embarazos pues consentidos. Por ejemplo, pasa mucho, especialmente con las mamás, que el hombre no accede a estar sexualmente con la señora, con la mamá del menor, entonces tiene que ser producto de un desequilibrio mental muy bravo, y así lo dicen también los especialistas. Pero la mamá va y denuncia que ese señor que no quiso estar con ella está abusando de su hijita, y el señor, ¿qué? Si ni siquiera ha ido a la casa. Otras historias de falsas tienen poco. Ya de ahí yo salía para ahí tipo 6 de la tarde a coger el bus ahí en la esquina, que era el bus de Villahermosa. Una vez terminé, yo eso fue un domingo, terminé, fui a coger el bus, ya cuando estaba cogiendo el bus, pues pasó un colectivo, pero no paró, se tiró, fue un muchacho que tenía como unas varitas de incienso en la mano, un joven por ahí de, 29 años. Se bajó, pues yo era el único que estaba en esa esquina esperando el bus. Y ya él llegó, se me acercó ahí, me preguntó que si yo iba para arriba, para Manrique, yo le dije que sí. Entonces el pelado como que miró para los lados, después sacó un cuchillo por allá así de grande y ya me lo apuntó acá. Me dijo que es que vení, baja para allí, que es que baja conmigo hasta allí y no gritas porque no te chuzo. Pues igual yo no me asustaba, un niño. Ya me bajó como hasta la parte de los conventos que hay por ahí. Por ahí se llama... por San Miguel, por ahí donde está la clínica del Rosario, 2 cuadras hacia acá. Por ahí hay un colegio, al lado del colegio hay como un tanque de agua. Entonces en ese colegio eso por ahí es muy solo, y ahí, de hecho ahí había como una manga grande que daba con el muro del colegio. En el muro del colegio había un callejón. Pues ya este joven me metió hasta allá y ahí abusó de mí. A uno le da mucho dolor, como mucha rabia, como mucha impotencia, y uno no puede defender ni poder hacer nada en ese momento. Porque igual yo miraba para ver si alguien pasaba, para ver si me ayudaba, pero no pasaba nadie. Y uno pues ahí, igual pues, y a veces también me da rabia, ¿por qué?
porque pues siente uno como que le roban esa inocencia, porque igual yo en la edad que tenía, pues yo nunca he tenido ninguna experiencia sexual con nadie, ni sabía ni siquiera que uno se masturbaba, nada. Entonces sí da uno como esa rabiecita, como... Se sabe que la venganza, pues eso no lo lleva uno a nada, lo lleva a problemas, de pronto a terminar encerrado en una cárcel, pues por tomar venganza con las mismas propias manos de uno. No, pues de pronto sabe quién fue, pues denúncielo. En su momento a nadie cercano a este joven se le ocurrió poner una denuncia. Sin embargo, hoy, él y quienes hayan pasado por algo similar pueden hacerlo. Tienen los mismos derechos. Accederían, por ejemplo, a servicios psicológicos que mucho les pueden ayudar. El Caibas, lugar donde pueden hacerlo, queda en el sector de San Diego y Medellín. Que no se hagan como los de los oídos sordos, como que no es con nosotros, no, pues pues les aconsejaría en parte que le colocaran más cuidado a los niños, que si un niño le dice, ve mami, me pasó eso, o un tío, un familiar o un amigo me está tocando, me hizo esto y eso, hay mamás que no les creen y que se hacen los locos, pues, que no, que les pongan más cuidado a los niños, más atención. Si un niño le dijo, ve mami, me tocaron, alguna cosa, ahí mismo que busquen solución, pero hay mamás que se quedan quietas, como que no les importa, como que no les creen. Es necesario depositar toda la confianza en las autoridades y es posible que esa denuncia se formule, ya sea por la víctima, por los padres o por cualquier otra persona que se entere de esos hechos. Y no es indispensable que denuncie a alguien cercano, puede ser cualquier otra persona que conozca de los hechos. Ya regresamos con las dificultades que afrontan las víctimas adultas de abusos sexuales. La mujer que fue abusada dentro del centro de rehabilitación La Pola en la ciudad de Medellín. La instructora que fue abusada dentro de La Pola por un joven de 20 años, la falta de seguridad para quienes trabajan allí fue uno. La profesional en sistemas agredida sexualmente por un interno en el centro de atención al menor. En mi caso fue también muy duro porque al principio yo no quería contar, ¿cierto? Pero ya las noticias fueron muy evidentes. O sea, las noticias fue la que, por medio de las noticias de Telemedellín, de Teleantioquia, de los periódicos, muchas personas que estuvieron, pues que me conocen se dieron cuenta, sin yo tenerles que contar, muchos. Entonces cuando venían acá, entonces yo, pues se dieron, eso fue muy duro para mí. Viviana, de quien al inicio de este especial contamos su historia de abuso, tuvo que enfrentar este hecho no en la intimidad, fue público. Esto, aunque muy duro para ella, fue también lo que de una vez la motivó a levantarse y seguir adelante. También cree que fue gracias a esta situación que su caso fue atendido prontamente. Sin embargo, dice haberse sentido sola. Argumenta que en el sistema la llamada ruta de atención a víctimas tiene sus fallas. Yo he recibido, y gracias a Dios pues he recibido ayuda psicológica, pero es que no es solamente eso, ¿cierto? Debe de haber un trato para uno en esa parte de víctimas. Yo no sé a qué tengo derecho, yo sola tuve que investigar lo de la condena, pues todas estas cosas que uno, pues si uno es recursivo los hace, pero otras mujeres no tienen como esa misma capacidad. El Caibas es un centro de atención integral a víctimas de agresión sexual. En Caibas... que opera para menores. Que opera para menores y para mayores también. También víctimas mayores de agresión sexual pueden acudir a los servicios. Okay. En este edificio están presentes varias instituciones, entre ellas tenemos los fiscales, está la Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación, tenemos presencia de algunos investigadores de la SIGIN también. También se tiene 2 médicos del Instituto de Medicina Legal, que son los que efectúan pues, los experticios de medicina. ¿Sí? Las valoraciones médico-legales. Y además hay un componente del municipio de Medellín del programa Buen Vivir. Ellos aportan unos psicólogos y es un programa dirigido no solamente a los menores víctimas, sino también a su grupo familiar. Cuando estos han sido, digamos, lesionados y hay una afectación importante,
ellos acuden a Caibas y aquí, a partir de ese programa, se les da atención psicológica y acompañamiento. No hay suficiente información de las rutas. Yo nunca sabía una ruta para después de esto, la denuncia, nada. Yo nunca sabía nada de este tipo de cosas. Entonces, uno, ¿por qué se tiene que dar cuenta de la ruta cuando ya le pasó? Uno tenía que saberlo antes. Y no hay políticas de prevención. Fue simplemente porque los medios de comunicación hicieron mucha bulla, mucho boom en esto y ya. Pero a otra mujer que le pasa al común y que es anónima y que no le pasa aquí, no, pues es muy difícil. Es muy difícil, yo no sabía que el 123 de la Secretaría de la Mujer era para denunciar esos casos, pues, entonces si yo no sabía esto, a una mujer pues así normal, ¿por qué lo de saber si no la han educado para saber esto? Es como eso. Lo básico está en el Código Penal, que es la Ley 600 de 2000. Se tipifica en Colombia como un abuso sexual lo siguiente: el acceso carnal violento. Y ese acceso carnal puede ser por ano, vagina o boca. El acto sexual abusivo, que es cualquier otro tocamiento en partes, en genitales, pero sin penetración, como digamos en las partes privadas de las personas. Quiere decir nalga, vulva, pene, pezones o senos. Existe también el acto o el acceso con persona en incapacidad de resistir. Todo eso estamos hablando cuando la víctima es un mayor de edad. También está la inducción a la prostitución, entre otros. El incesto no está catalogado en nuestra legislación como un delito de índole sexual, sino como un delito que atenta contra la familia. En cuanto a los menores, están todos los anteriores delitos, pero en Colombia no está permitido tener relaciones ni siquiera consentidas con un menor de 14 años. En los delitos sexuales, primero la autoridad competente conoce del caso, o sea, la fiscalía, y ellos con un oficio nos solicitan que hagamos una valoración de esa persona y determinemos si tiene algún tipo de lesión y si hay elementos para concluir si hubo una agresión sexual. Y entonces pues ya nosotros con eso, la víctima llega acá, nosotros la atendemos y se procede a hacer todo el examen médico legal. Nadie que haya sido abusado debe asistir por sus propios medios a medicina legal. Allí solamente será atendido luego de ser remitido por la Fiscalía. Se tratan de obtener de la víctima los detalles de cómo fue la agresión. No es que los médicos pregunten eso porque se interesen en la historia o porque es el chisme o algo pues de un interés particular, sino simplemente porque de acuerdo a esa información se puede saber en dónde se debe concentrar el examen. Por decir algo, a veces preguntamos cuándo fue la última relación sexual voluntaria, o sea, con su pareja. Esa información es importante porque a la hora de tomar exámenes o de tomar muestras de la vagina o del ano, pueden haber mezcla de espermatozoides. Entonces ya con eso sabemos de que hay unos espermatozoides que fueron de una relación sexual consentida y que hay que descartarlos, que no son pues, del agresor. Para quien denuncia el tema no es fácil ni la ruta, ni los exámenes, el papeleo, ni el enfrentarse continuamente al trauma que significa revivir la experiencia. Sin embargo, es necesario. No hacerlo es peor. Así la impunidad seguirá avante y la justicia no será efectiva. Es un asunto que preocupa y es un asunto con tendencia creciente. No obstante las campañas y las judicializaciones y todos los medios de que se disponen y todo el trabajo que se ha venido efectuando. Tengo que decir que si bien es grave y ahí se ha incrementado,
por lo menos eso nos indica que algunas personas ya están conscientes de que estos hechos no se pueden dejar pasar de lado y se están denunciando. Y se están denunciando distintos hechos, desde un acto sexual, que puede ser un tocamiento genital o en otra parte con fines sexuales, hasta actos, digamos, hasta accesos, ¿cierto? Entonces, esto nos puede demostrar que al menos paulatinamente hemos ido concientizando a las personas, al ciudadano del común, que es importante denunciar y que las autoridades intervenimos. La población indígena presente en la ciudad no ha escapado a esta problemática. El mestizaje viene también desde la época de la colonia, porque allí fueron violadas todas nuestras mujeres indígenas. Y empezó la esclavitud, el sometimiento, la violación de los derechos del pueblo indígena. Y no solamente del pueblo indígena, sino que de los afrodescendientes. Hoy las violencias sexuales continúan vigentes para esta población. La trata de personas es otra forma de abuso de los derechos sexuales de las personas. A ver, hay de pronto aquí una parte muy delicada, que es lo que llamamos el tráfico. Existe, lo hay, para nuestras mujeres indígenas, para menores de edad. Les ofrecen una vida mejor, un trabajo donde supuestamente ellas se vienen muy contentas a conseguirse, a rebuscarse en su dinero para poder ayudar a sostener su familia en su comunidad, y resulta que las venden a otro lado, y eso es muy triste. ¿Qué les ofrece? Economía, mejor estabilidad, mejor vivienda. Que les van a dar una vida mejor. Cuando hay este tipo de casos, inmediatamente pues recurrimos mucho a derechos humanos y a personería. Entre el 2001 y el 2009, más de 26.000 mujeres quedaron embarazadas a causa de una violación. La cifra oficial en Medellín de parte de Medicina Legal no fue posible conocerla, pues la funcionaria encargada estaba por fuera de la ciudad al cierre de esta emisión. Eso es algo que nos tenemos que meter en la cabeza. Todos somos vulnerables de sufrir abuso. El abuso no solo ocurre en los barrios más marginales de nuestra ciudad, el abuso está ocurriendo en zonas de estratos muy altos en nuestra ciudad. Medellín apenas está en la construcción de rutas de atención y de prevención con estas organizaciones internacionales, con la institucionalidad no solo local, sino también del orden departamental y nacional. Entonces, todavía estamos muy crudos para atender la situación sobre problemáticas de abuso sexual y delito de trata de personas. Por miedo, por temor, porque no todas las veces se hace este tipo de denuncia, porque da terror. Y muchas veces saben quién es la persona que las está explotando, y seguramente está amenazada. Y mientras la persona esté amenazada, pues no va a querer decir absolutamente nada qué es lo que pasa con ella. Otras violencias que las mujeres o los hombres no deberían callar, pues también son tipos de abusos. Hay una violencia sexual que es muy naturalizada y que muchas veces la gente no piensa que eso es violencia sexual, y se refiere a la que es sin tocamientos. Por ejemplo, lo que popularmente se conoce como piropos, que una va por la calle o en cualquier lugar y le empiezan a decir cosas referidas al cuerpo o a los genitales y que avergüenzan a la persona. Ahí a mí nadie me ha tocado, sin embargo, eso puede considerarse como un tipo de violencia y que está dirigida precisamente en contra del cuerpo y la dignidad de la persona.
En ese mismo orden, sin tocamientos, está, por ejemplo, el que a mí me expiden cuando me estoy bañando, cuando estoy en el dormitorio, cuando estoy durmiendo, cuando me estoy cambiando de ropa. Y eso con personas de cualquier edad. Ya es bien difícil, por ejemplo, que las violencias sexuales se denuncien por parte de las mujeres cuando son ellas las víctimas. Mucho más lo es que lo haga, que un hombre denuncie una violencia, pues se pone en juego en la denuncia pues lo que cultural y en esta sociedad patriarcal se denomina como la virilidad o su hombría. Y también difícil dar ese dato porque la mayoría de violencias sexuales cometidas contra hombres están dirigidas contra niños. El tema de abuso sexual con masculino, con hombres, el lugar más frecuente donde se detectan los casos es en las cárceles y es una condición pues especial, no es de manera general, como te acabo de mencionar. Aquí es difícil que llegue una persona, un hombre, vea, me acabaron de abusar, aunque ha habido casos donde, sobre todo adolescentes, que han sido abusados por otros adolescentes o personas del mismo sexo. Argumenta el personero que el tema es de conocimiento general, pero que no ha recibido la primera denuncia por este caso, que evidencia esta situación y en estas condiciones. Buenas, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes? Como parte de su Hola. terapia de recuperación y con la intención de retomar las riendas de su vida, Viviana se unió con 4 amigas y formaron el colectivo EVA, de mujeres con el fin de ayudarlas a enfrentar sus violencias. Yo lo que estoy buscando y con el colectivo de EVA nos proyectamos es como el país no está preparado para tener como para afrontar y para atender a personas que han sido víctimas y no simplemente víctimas de acceso carnal violento, víctimas de desplazamiento, víctimas de a los niños también, ¿cierto? Entonces, tocando mi tema que fue como, o sea, me violentaron mis derechos, ¿cierto? Hay muchas mujeres que también están violentadas con esos derechos y el Estado está débil y tiene unas carencias muy grandes, es como aportar ahí. Es que bueno, ustedes no han tenido como los recursos suficientes y yo con un poco de cosas me tocó sola también enfrentar esto. Entonces es como desde esta experiencia empezar como con otras mujeres y que esto se vuelva una política pública. Si logramos transformar esos imaginarios sobre el ser mujer como un cuerpo para los otros, para el consumo, para el mercado, yo creo que es posible transformar las prácticas de violencia sexual, porque entonces estaríamos considerando y dando lugar a lo que la misma legislación y el marco normativo de los derechos humanos plantea, y es que todos los seres nacemos libres e iguales ante la ley y que las mujeres y también los hombres, pero en este caso refiriéndonos a la violencia contra las mujeres, entonces las mujeres estamos en condiciones y tenemos derecho de decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad. Ese día se reunieron a ver una película referente al tema de violencias. Se reúnen en Itagüí y están dispuestas a ayudar a quien necesite. Con actitudes como esa, Viviana ayuda a entender cómo un tema que es tratado como tabú está muy lejos de serlo. Es una realidad palpitante y palpable que espera a la vuelta de la esquina a cualquiera, sin distingo. Me motivó que no tanto como contar la historia, sino como en parte, sí, contarla, pero en parte también como queriéndole como transmitir algo a las familias que de pronto están pasando por eso, si les pasó algo igual,
pues si pueden buscar una ayuda psicológica que la busquen, que en verdad ayuda muchísimo. Y también como a las mamás también, como transmitirles el mensaje de que estén más pendientes de los niños y como les digo, si un niño les dice que le está pasando alguna cosa similar, que les crean, que si un niño lo está haciendo es porque le está pasando y es de verdad. Este tema lo estamos poniendo en el orden del día, en la agenda de las administraciones municipales. Es un tema que nos preocupa como gobernación y como ciudadanos tenemos que preguntarnos qué tipo de hombres y mujeres queremos para el mañana, qué tipo de relaciones vamos a establecer, porque solamente revisando esa forma de relacionarnos unos con otros vamos a poder impactar todos los tipos de violencia del país.